Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, contamos con la licenciada Susana Catalina Pérez y las doctoras Lilian Doris Sotelo y Claudia María Socorso, que nos hablarán de los derechos de niños, niñas y adolescentes en épocas de guerra. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de las expositoras y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, les damos la palabra. Bienvenidas. Bienvenidos a todos y todas a este encuentro de mesa redonda. Le vamos a pedir a la doctora Evangelina Antonelli, que es la coordinadora adjunta de la Comisión de los Derechos de Niñez y Adolescencia, para que haga la apertura de esta exposición. Adelante, doctora Evangelina. Perdón, buenas tardes, estaba muteada. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en primer orden, muchas gracias por la presencia. Es un gusto tenerlos a todos en este tema tan interesante, pero en primer orden, mil disculpas por el retraso. Fue un problemita técnico que surgió, estas cuestiones que surgen, y bueno, mientras que uno lo va solucionando, pero disculpas de toda la comisión por este pequeño problema, que fue un problema involuntario a nuestro manejo. Gracias por la presencia, gracias al doctor Oturajian que nos está moderando, a la doctora Socorso, una de las expositoras, la licenciada Susana Pérez, la doctora Sotelo. Bueno, es mi deseo, el deseo de la comisión, que puedan disfrutar de esta interesante actividad. Estamos en tiempos de guerra, lamentablemente. Y como Comisión de Derechos de Niñez y Adolescencia, no podemos dejar de pensar, y nos trajo en esencia cuáles son los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes en estos tiempos de guerra. Porque tenemos las convenciones, tenemos tratados, tenemos normativas perfectas, hermosas para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero ¿qué pasa en esta época de guerra? Cuando los chicos se los muestran en esa forma tan descarnada, tan lamentable, con hambre, con frío, psicológicamente destrozados, perdidos. ¿Se respetan sus derechos? ¿Qué pasa? ¿Qué rol es el que realmente tiene la comunicación relativo a los niños y a la privacidad, la protección? Bueno, acá surge un dilema muy interesante. Por un lado tenemos lo siguiente. Decimos, bueno, hay que protegerlos, no hay que mostrarlos realmente porque se está cercenando su derecho, se los está vulnerando, y esto obviamente tiene que ser cubierto. No se puede exponer a un niño en la crudeza de sus necesidades, de su, sí, cómo no, miseria humana, la peor que un ser humano puede pasar en momentos de guerra. También los adultos lo pasan, pero estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, entra como un conflicto. ¿Se muestra? No se muestra. ¿No se muestra? Bueno, se está de algún modo protegiendo y se está, ¿no es cierto?, ajustando, se está materializando las normativas de protección. Pero si no mostramos, ¿cómo llega al ser humano? ¿Cómo le llega? Si yo digo, un niño en su peor necesidad, lamentablemente perdido, bueno, cada uno se hace una imagen a su criterio, pero no es lo mismo cuando la comunicación lo está desplegando totalmente, mundialmente, por todas las redes de comunicación que tenemos, y es como que llega más al ser humano.
Es como que uno dice, bueno, esto realmente es doloroso, acá yo emocionalmente me siento tocada, y entonces no podemos dejar de ver que las dos razones de algún modo son importantes. Por un lado, hay que proteger, porque es una normativa, tenemos el convenio de los derechos del niño, la Convención de los Derechos del Niño, pero por el otro lado, en estos tiempos de guerra, que la verdad que nosotros esto nos ha tocado vivir, lo estamos viviendo recientemente, bueno, pero esto es bueno, ¿no es bueno? Bueno, entonces es un tema muy, muy interesante, muy novedoso, y que con toda la riqueza y toda la profundidad correspondiente, la doctora Socorso, desde su visión, desde su inquietud analizada y profundizada, lo va a exponer. Por otro lado, lo va a hacer la doctora Sotelo también desde su visión, ¿no es cierto?, desde el análisis profundo de su visión, que uno a simple vista dice, uy, pero acá se contraponen. Pero si escuchamos a las expositoras vamos a ver lo ideal y lo importante que sería ver cómo se podría armonizar ambas visiones que tienen un alto grado de importancia. Así es que los dejo con las expositoras. Muchas gracias, nuevamente disculpas por la tardanza, y el doctor Turajian, dejo en sus manos la presentación de las expositoras. Gracias. Bueno, la primera exposición va a ser sobre niñez, identidad e intimidad vulnerada en conflictos bélicos. La va a realizar la doctora Lilian Doris Sotelo, que es abogada de la UBA, es miembro titular, coordinadora de la Comisión de Bioética del CEPAP, miembro titular de la Comisión de Derechos de Niñez y Adolescencia del Colegio, abogada asesora del Consultorio Jurídico Gratuito del CEPAP en temas civil y penal, es mediadora pública de la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, de CABA, tiene un posgrado en diplomatura en competencias para el liderazgo, conformación y mediación y negociación de la UTN, y está cursando la maestría y especialización en bioética en la Universidad de Latinoamérica de Ciencias Sociales. Adelante, doctora Sotelo. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Oturjian. Muchas gracias, doctora Evangelina. Bueno, aquí estamos. La culpable de este retraso fui yo. No podía ingresar a la pantalla, cosas que pasan. Pero bueno, en principio me uno a las palabras de la doctora Evangelina Antonelli. En este problema que se nos presenta de la vulnerabilidad de los niños en épocas de conflictos bélicos, ¿sí? Que en realidad es muy, que a medida que van pasando las décadas, uno tiene que hacer memoria qué pasaron con los niños en los distintos lugares, en las distintas zonas bélicas, ¿sí? Acá quiero anticiparme a comentarles que no vamos a hacer un juicio de valor respecto a posiciones políticas, ni mucho menos desde mi lugar un cercenamiento de la libertad de expresión. Acá lo que vamos a enfocarnos desde mi lugar es ver el tratamiento que hacen con los niños desde ámbitos de políticos y desde ámbitos fundamentalmente de las imágenes, es decir, desde la prensa. Insisto, en nuestro país, gracias a Dios, tenemos una constitución que ampara esta libertad de expresión. En el mundo también, y me adelanto también a decirles que la federación, la FIP, es la Federación Internacional de Periodistas, es una... digamos, es el lugar miembro donde aglutinan a los periodistas de distintas partes del mundo, que se atienen a las reglas éticas y a las reglas de las declaraciones internacionales, desde los derechos humanos, pasando para los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a hacer un trabajo de campo. Este trabajo de campo va a consistir en ponernos olvidados que somos un poquito abogados, sé que hay profesionales de otras expertices aquí presentes, pero vamos a mirar un par de noticias
como si estuviéramos en nuestra casa, que de hecho lo estamos, algunos estarán en sus estudios, y ver qué nos pasa internamente. Si me permiten, y si logramos, podré compartir la pantalla de lo que es noticias que han sucedido a lo largo de los años, pero fundamentalmente posicionándome en el año 70. Sí, para los memoriosos, los años 70 tiene que ver con la guerra de Vietnam. También les voy a contar un poquito más. En la guerra de Vietnam, que fue en el año 70, ya el tema que les voy a exponer fue en el año 72, y tiene que ver con cómo mirábamos las noticias en ese momento. ¿Qué nos pasaba a nosotros? A ver si lo podemos compartir. No sé si lo están viendo o no, todavía no. Por favor, si me lo pueden indicar. Yo quisiera poder compartírselos. Y si no, vamos directamente a... Ya está habilitada la función, doctora. Está habilitada, perfecto. En realidad vamos a pasar directamente, calculo que no voy a poder pasarles el video, pero sí voy a poder pasarles un PowerPoint que se los preparé especialmente. Me gustaría haberle mostrado otra cosita más, pero bueno, vamos a iniciar con esto. Entonces, nos tenemos que situar, vamos a hacer este trabajito de campo, de qué le pasa a los chicos en épocas bélicas. Y a mí particularmente le decía que este lugar me resulta como escenario propicio. Y les voy a contar algo más. Esta charla que vamos a tener aquí con las colegas, y especialmente con la licenciada Pérez, surgió en un debate también, eso es una intimidad dentro de la comisión, de la posición que tomábamos cada uno respecto a los derechos de identidad y la intimidad respecto a los chicos. Y en este discurso, que no es pelea, es discurso, en este intercambio de ideas, surgió esta charla, esta mesa redonda. Vamos primero a traer un poco la memoria de algunas noticias, vamos a hacer un marco conceptual, a ver qué pasa en esa época y qué pasa con nuestra legislación, y aparte la nacional e internacional, el periodismo y la participación de los niños, niñas y adolescentes en los medios, un par de hipótesis para reflexionar, nada, digamos, algo muy casero, porque la idea que podamos tener una idea en realidad no profunda, pero acabada de lo que nosotros como abogados reflexionamos en relación a la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero como dijo la doctora Antonelli, hermosa convención que a veces un poco nos queda laxa ante la realidad. Bueno, vamos a las noticias. Tenía un videito preparado, pero no importa. Vamos a buscar esta noticia que me acuerdo. Esto es el año, como yo le decía, el año 72. Quien es memorioso y gente grande, como quien les habla, nos encontramos con Kim Phuc. Kim Phuc, una persona que es la niña que aparece allí desnuda. Abajo están los nombres de Patam o Pan Tam Tam, Pan Tam Phuc, los primos de Kim, que es Ho Van Bon y Ho Thi, no sé muy bien pronunciarlo, pero me imagino que es Ho Thi Tin. Como verán, son chicos con nombres y apellidos. Como verán, esta noticia apareció en su momento en una página del diario, y fue emotiva hasta el día de hoy. Esta fotografía ha sido tomada por Nick, y fue quien lo socorrió, en este caso a Kim, que venía quemada de una bomba, le dicen la niña de Napalm, porque fue una bomba que cayó en su aldea. Hoy Kim ya pasaron muchos años,
el que luce en el costado de la foto es justamente el fotógrafo, quien la fotografió, quien la llevó a su asistencia médica, y hoy guarda una relación muy cercana de afecto y de recuerdo. Pero los conflictos bélicos siguieron sucediéndose, y acá no estamos hablando de un conflicto bélico. Estamos hablando de una fotografía que es el niño, esto fue una fotografía muy trillada en su momento, que tenía por la situación que este joven, este niño, era Con Yeon. Con Yeon es este señor. Este señor falleció mucho después, no corrió la misma suerte que Kim Puk, que fue retratada. Es más, esta imagen de este niño desnutrido, muchas veces se había hablado de que era una niña, en realidad no, era un varón. Con Yeon murió de, según dicen las crónicas, que de fiebre, no se sabe qué. La fotografía es muy cruel. En realidad fue una toma instantánea que el fotógrafo, en este caso, no dudó en retratar. Yo les decía que no corrió la misma suerte porque esta foto fue publicada en el New York Times. Cuando la ve el fotógrafo, que no asistió a Con Yeon, lloró mucho y al poco tiempo se suicidó. En esa época, esta fotografía ganadora, tanto como la anterior, de la de Kim Puk, en este caso la de Kong, fueron ganadores de premio Pulitzer, mostrando una realidad muy cruel para nuestros ojos, y hoy tal vez la miramos y decir, bueno, pasó, está lejos en la historia. Pero vamos acercándonos. Yo recién les mostraba este señor que muestra su foto. Kong siguió viviendo en una situación muy paupérrima, pero quedó ese recuerdo del niño y el buitre. Nada más estigmatizante como decirle a Kim, recuerdo que es Kim Puk, la niña de Napalm, la niña de la bomba de Napalm. Pero todo esto no queda acá, porque fíjense que acá tenemos otro tema. Esta niña Grita fue retratada en un momento de un atentado. Yo al pie de estas fotografías voy poniendo de dónde se tomaron estas imágenes. La niña se encuentra en una situación de terrible, porque al lado lucen cadáveres destrozados. Y es una niña pequeña. Más adelante tenemos a Alan, el niño sirio. Esto los conocemos ahora, nos recordamos, es el niño que falleció, su madre, su hermanito, a quien nosotros miramos ahora, y a mí me pasa porque lo sigo mirando, y uno está mirando una fotografía, no de una película, está mirando un niño muerto. Yo acá me detengo porque nosotros los abogados, que somos muy proclives a hablar de imágenes o daños o cuantificación de daños, para nosotros los abogados, cuando vamos a la facultad, lo primero es decir derecho a la imagen, derecho a la intimidad, y se nos ocurre el caso Balbín. Para los que no saben, el caso Balbín fue retratado en una situación agónica, la famosa foto robada de la editorial Atlántida, se hizo un juicio. Sin embargo, este niño, esta foto, que también fue una instantánea, está en todas partes del mundo. Sin embargo, el caso Balbín, digamos que se conoce a nivel local, a nivel de nuestro derecho nacional. Este nene, Alan, es conocido por todo el mundo. Y ahora vemos fotografías extraídas de la página de UNICEF, donde también vemos un nene
en esta guerra reciente de 2022 a un niño ucraniano con su perrito. Y acá entra como una cuestión rara, porque yo digo, ¿por qué está retratado este nene? ¿Por qué su carita lo estamos viendo? Lo mismo que este nene que fue también parte de las publicidades, publicidades lo digo en un tono acotado. Es decir, cuando se hablaba, cuando empezó recién este tema de la guerra de Ucrania, uno de las fotografías o de las imágenes icónicas fue este nene cruzando la frontera con los datos de un teléfono para encontrarse con otras familias en Polonia. No solamente están las imágenes fotográficas, sino también están digamos, las filmaciones. Y cuando hablamos de conflictos bélicos, también tenemos que hablar de Latinoamérica, y esto está pasando también a nosotros. Sin embargo, uno entra en Google y vemos las caritas de todos los chicos. A ver, realmente, porque acá vemos la realidad de otro lado, pues una cosa es un niño que está pasando un estado de guerra en Ucrania, y acá hay un niño que está haciendo guerra, que es distinto, pero también es fotografiado. También su intimidad, no sabemos qué le va a pasar a este nene. Algunos tienen nombre y apellido en el mundo, en este caso es un anónimo. Pero este anónimo también está. Fíjense que hoy la tecnología, algo que uno sube por internet, queda para siempre. Entonces, en este marco que yo les di de espectadores, quiero hacerme a culpa, porque cuando pasó el tema de Alan, uno no, es decir, por más que uno sea profesional y demás, le entra por las vísceras la situación de ese niño que perdió a su mamá, que perdió a su hermanito, que quedó en la costa de Turquía sin poder llegar a Grecia. Y la realidad es, ¿quién vela por Alan? ¿Quién veló en su momento por Kim Puk, por Con Young? ¿Quién vela por los chicos que algunos tienen nombre y otros no? Y acá tenemos el marco conceptual, que es el que tiene que velar por estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, claro, tenemos, si lo miramos desde acá, desde Argentina, tenemos internacionalmente el artículo 75, inciso 22, que incorpora la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño. Doctora, disculpe, le quedan 5 minutos. Que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos. Muchas gracias, doctor Okurjian. Por otro lado tenemos la ley 26061 de protección integral de los derechos niños y adolescentes. En Cava recepta a través de la ley 114 también la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en relación a la imagen y a la protección de su intimidad. Y por el último también los servicios de comunicación audiovisual en la ley 26522, también receptada por Cava, que también recepta articulados de la Convención de los Derechos del Niño. Tenemos dos grandes temas. Por un lado, la Convención de Derechos de los Niños hace respecto al derecho, hace una perspectiva relacionada a los derechos. Pero si vamos a mirar o a hacer una realidad más palpable, por ejemplo, Save the Children, la perspectiva habla que se basa en las necesidades. Entonces tenemos derecho, tenemos necesidades. Y parece que estamos hablando de dos cosas distintas. Pero lo cierto que fundamentalmente se tiene que considerar que la Convención defiende la participación, supervivencia, protección y desarrollo de los chicos en medios a través de los contenidos periodísticos. ¿Cómo participa? Acá hay un problema en relación a los derechos humanos, fundamentalmente, y con respecto a la Convención de los Derechos de los Niños, hay
un motivo importante que se tiene que tener en cuenta, que es la cuestión del artículo 17 que dice que los niños, lo más importante es la función que desempeñan los medios de comunicación y que tienen que velar por el material que van a exponer en relación también a los chicos, tendiente a un bienestar social, espiritual, moral, salud física, salud mental, pero no está sucediendo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre los medios de expresión y en relación a las necesidades de los chicos, porque el problema es que los medios de comunicación pueden abusar de la libertad, ¿sí? Defendiendo imágenes que afecten esa integridad, obviamente, y por lo tanto los derechos. ¿Qué pasa? Notas periodísticas que, por un lado, tenemos, insisto, sin meternos en una cuestión de políticas internacionales, pero la guerra se está basando, en muchos casos, en temas de imágenes de niños. En realidad, como sujetos de derecho, también lo son los adultos, y también son los adultos mayores. Sin embargo, se privilegian más las imágenes de niños que en relación al resto de la comunidad, si es que quieren mostrar una realidad que está pasando, que no dudo que debe estar sucediendo en los ámbitos, en este caso, que se encuentra la guerra. Entonces, también, cuando saliendo de lugares que afectan por cuestiones bélicas, el tema de la utilización de los niños en cuanto al asistencialismo de los adultos, en tanto de maltrato y violencia, en realidad son como tomados para los relatos periodísticos. Los niños, no digamos, el conjunto de la comunidad, sino que se enfocan especialmente a los niños, pero enfocándose también en sus imágenes y también en lo que hablan. Entonces, ¿cuáles serían las hipótesis para ir terminando? ¿Es necesario mostrar el terror infantil? ¿No serán que las imágenes son arquetipos? Recordemos a Kim Puk, recordemos a Con Yeon, recordemos a Alan. ¿Por qué? Si pasar una información es la pérdida de vidas humanas porque naufragó una balsa, mostrar un cuerpo inerte, pequeño, indefenso, ¿es necesario? La noticia se puede dar igual. Es decir, la distancia geográfica, cuando uno lo ve, si esto nos pasara a nosotros acá en el Río de la Plata, uno lo ve porque está más cercano. Pero ¿qué pasa si esta noticia la estamos recibiendo desde el otro lado del mundo o de algún país centroamericano que está en una situación de guerrilla? ¿No les parece que hay una injustificada sobreexposición de la niñez? Entonces, la recurrente desprotección permite que se vulnere su derecho, que estén estigmatizados. Imagínense que lo único que les voy a decir, Kim Puk ha recibido el Premio de la Paz por todo este tiempo que ella ha ido trabajando la situación vivida en los años 70. Entonces, doctoras, se les está terminando el tiempo. Muchas gracias. Para cerrar, entonces, quiero mencionar que UNICEF establece unos principios éticos para informar acerca de la infancia, que debería ser tomado como principios éticos por los profesionales que tienen que ver con el tema de la exposición, la difusión de los niños en cuanto a su imagen y su intimidad. Con esto cierro, así que la conclusión es fundamentalmente que tendríamos que ser como sociedad una alerta, no en la medida que se pueda, si no es la intervención directa, por lo menos analizarlo inclusive en familia, la situación que presentan los chicos hoy en el mundo con su exposición y su vulnerabilidad. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, doctora Sotelo. Le vamos a pedir a la licenciada Susana Catalina Pérez, que nos va a hablar sobre el acontecer de niños, niñas y familias en contextos bélicos desde un punto de vista social,
Es licenciada en Servicio Social, mediadora certificada egresada de la Escuela Nacional de Mediación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Actualmente se desempeña como mediadora comunitaria e integrante del equipo Prevención Mobbing Laboral de la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Realizó diferentes cursos de perfeccionamiento en negociación estratégica, es docente universitaria de la UBA, de la Kennedy y de la UNSA. Licenciada Pérez, adelante por favor con su tema. Buenas tardes a este auditorio maravilloso, muchísimas gracias por permitirme a los abogados estar aquí en la casa, en su casa, ¿no? A través de la pantalla me encuentro en la casa de los abogados. Así que muchísimas gracias, es un honor. Nosotros tenemos un colectivo profesional un poquito más pequeño, pero no obstante, digamos, trata de acercar, iluminar en algún aspecto el conocimiento desde el ámbito del acontecer cotidiano de las personas, de sus necesidades. Así que bueno, yo me quedé con la foto que la doctora Sotelo dejó en la pantalla al finalizar la charla, y realmente me emociona, y todo el relato, ¿no es cierto?, de este acontecer de los niños en esta situación de guerra que les toca vivir, y a sus familias. Por eso yo quería compartir con ustedes algunos conceptos. Si bien todos sabemos, ¿no?, o creemos saber lo que sucede en la guerra, lo que les sucede a los niños, la cantidad de vulneración de derechos que poseen, el padecer cotidiano, quería compartir con ustedes una carta, brevemente, ¿no?, una carta que llegó a mis manos hace un tiempo, justo cuando estábamos con la doctora Sotelo debatiendo este tema del derecho a la imagen, que intercambió Albert Einstein con el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, en 1932, sobre el origen de la guerra, ¿no? Y ellos concluyeron, les cuento la conclusión, que en realidad la guerra es nuestro fracaso como seres humanos. La guerra significa que todo lo demás, la diplomacia, las negociaciones, las conversaciones, la capacidad de escuchar, de buscar soluciones conjuntas, no tuvo resultado. Y creo que por eso me enfoqué cuando pensé en qué les quería transmitir como licenciada en trabajo social y como mediadora en esta charla, es justamente la posibilidad de pensar en qué podemos salvar, cuál es la capacidad nuestra de salvar aspectos humanos, ¿no? En situarnos en las necesidades, en las resiliencias, en esta capacidad que tenemos de crear en la adversidad como seres humanos. Por eso les quiero compartir un pequeño PowerPoint que armé. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en épocas de guerra, el acontecer de niños, niñas y familias en contextos bélicos desde el punto de vista social. Y encontré esta ilustración que me pareció sumamente esclarecedora de lo que vive, ¿no? Que vive una familia que hoy tiene una vida en este momento y a los 2 segundos o menos tienen que salir huyendo, ¿no? Y me pareció muy esclarecedora esta casa llevada en una mochila, las raíces, un padre huyendo con su niño, ¿no es cierto? Y en esta pintura, digamos, es básicamente se describe la situación bélica, ¿no? De un padre una familia que se les desmorona la vida, que pierden casa, que pierden país,
en un instante, quizás perdió a su madre, ¿no? Nos da mucho que pensar ver esta ilustración. Y de pronto, de un día para el otro, otros niños pierden también a sus padres, a sus hermanos mayores, ¿sí? Y tienen que seguir adelante. ¿Cómo sigue una familia? ¿No? Porque uno ve estas imágenes y tal vez desde sentados en la comodidad de nuestros hogares y con sociedades que tal vez tienen dificultades, pero que esto supera todo, uno dice, ¿cómo continúan? Es impensado, es casi impensado. Sus casas fueron atacadas, sus escuelas fueron atacadas, ¿sí? Toda su vida se desmorona. Y fíjense esta figura, ¿no? Esta muñeca tirada, dejada abandonada, tal vez de una niña fallecida. O sea, uno puede pensar muchas cosas, ¿no? Nada como una guerra para aprender geografía, de repente todos nos encontramos sabiendo, digamos, de la ubicación de Rusia, de Ucrania, ¿no? De diferentes países que aparecen en las noticias, los frágiles que somos, pero los niños especialmente, las niñas, a quienes se ven desorientados y sorprendidos por absurdas guerras de adultos, porque estas guerras fueron planificadas por adultos, ellos no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Se encuentran aún más desorientados. Les cuento unos testimonios de estos niños y estas familias que investigué armando esta charla, ¿no? Fíjense, una merienda, un juguete y un bolso rosado. Eso es lo que Amina, de 3 años, y su hermana Camila, de 5, pudieron llevarse al huir de su hogar en Ucrania. Una mamá de 38 dice, decidí dejar la casa y toda nuestra vida con un solo objetivo, salvar a los niños y sobrevivir. Pasamos juntos a autos quemados, dice otro papá, y repite un niño de 7 años. Pasamos juntos a autos quemados y llenos de balas. Esa era la percepción del niño de 7 años. Recuerda el aterrador viaje desde Bucha, una ciudad de Ucrania. Él y su familia pasaron una semana en el sótano de su casa escondiéndose de los bombardeos, cuando finalmente decidieron escapar y lograron salvarse. ¿Qué nos dice Pierre Bourdieu, un sociólogo francés que nació en 1930, en plena crisis del 30 y falleció en el 2002, pasó muchísimas crisis a nivel internacional, que la guerra es una condición nueva, una nueva condición existencial. ¿Sí? Acontece, irrumpe en la vida de las personas, desarticula absolutamente todas las zonas de confort, diríamos actualmente, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con esto? Justamente lo que nos dice Bourdieu es que él lo que hace es anclar las raíces dolorosas de la experiencia existencial traumática, y esta experiencia traumática produce en el ser humano una tensión interior. ¿Sí? Bien. Millones de niños y familias están viviendo sus años más importantes de etapa de desarrollo de su ciclo vital en situaciones de guerra. Eso también lo tenemos que pensar, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser la vida de esas personas? Nosotros hablamos de ciclo, cuando los trabajadores sociales hablamos de ciclo vital familiar, hablamos de justamente desde el nacimiento de un hijo, ¿no? El casamiento, la escolarización, la etapa de la constitución de una pareja, la etapa del nido vacío, esas palabras que escuchamos, esas frases que escuchamos habitualmente, bueno, nosotros los trabajadores sociales las utilizamos muchísimo en lo que es el tema de la concreción de un informe social. Y acá, en esta situación de guerra, justamente, las etapas de ciclo vital están siendo totalmente atacadas y desarticuladas. ¿Qué va a pasar con ese niño, esa niña y esa familia? ¿No? Donde esa etapa de desarrollo se detiene absolutamente.
¿En búsqueda de qué? De necesidades básicas. Como dice Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow. Sin necesidades básicas no hay posibilidades de seguir evolucionando en la pirámide de evolución, digamos, de necesidades, digamos que sería justamente cuestiones más superadoras, ¿no es cierto? Las familias y los niños que se encuentran en situaciones de guerra, en situaciones bélicas, justamente se centran simplemente y nada más importante que en la supervivencia. Nos dice Galtung, que es un sociólogo actual, mediador, que hay violencia cuando las personas encuentran obstáculos para su desarrollo social y personal también, ¿no es cierto? Fíjense que en situaciones de guerra hay el control de agua y comida también es una forma de guerra y constituye una violación a los derechos humanos de niños, niñas y sus familias. Millones y millones de niños actualmente están sufriendo de carencias, digamos, a lo que se agrega también situaciones de extrema violencia, vulneración de otros derechos, ¿sí? Miedo, temor, violaciones, tráfico de personas, muchísimas cuestiones que quedan adosadas a la situación bélica. Vemos familias que están absolutamente conmocionadas, que tienen temor, que tienen miedo, que tienen horror, que sienten horror. Y el motor de todo lo que hacen estas familias es ir, o sea, ¿por qué siguen viviendo? Porque hay algo que las motoriza, que es ir al encuentro de sus necesidades para poder continuar con su vida individual. ¿Sí? Ese es el leitmotiv de estas familias, ir en búsqueda de sus necesidades. Pero ya no se trata de las necesidades tal cual las entendían hasta hace un momento, digamos, cuando perdieron todo, sino que son las necesidades básicas. Hay un modelo, digamos, yo pensaba en generar un modelo de pensamiento donde podamos pasar a la acción, porque es tanta la angustia que nos genera pensar en una situación de guerra para niños, niños, niñas, adolescentes y sus familias. ¿Cómo podemos cambiar ese pensamiento, no es cierto? Entonces, hay un tema que es que los estados piensan siempre en la seguridad. Y cuando se habla de seguridad, la gente piensa en seguridad que tiene que ver con la vida cotidiana, de los robos, ¿no? La seguridad militar, pero hay una seguridad que es la seguridad humana, la seguridad de la población, que se entiende como las condiciones de vida y dignidad humana. Esa es la seguridad justamente en la que se centra el PNUD, el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, y justamente nos dice que la existencia de inseguridad humana puede ser una causa de generación de violencia. ¿Qué trae la inseguridad humana? Crecimiento descontrolado de población, en este siglo hablo, ¿no? Disparidad de oportunidades económicas para las personas, migraciones internacionales excesivas, se deteriora el medio ambiente, producción y tráfico de estupefacientes y terrorismo internacional. Ante las migraciones masivas, los antecedentes más recientes muestran en distintas latitudes la presencia de xenofobia, de injusticia y de fundamentalismo, entre otras cosas. Tenemos la presencia de organismos internacionales que nos permiten, que le permiten a las personas en situaciones bélicas justamente mitigar el dolor, el temor y el horror. Licenciada Pérez, disculpe, le quedan 5 minutos. Perfecto. Niños, niñas y sus familias necesitan seguridad, estabilidad y protección. Para ello, las organismos internacionales colocan en las fronteras puntos azules, espacios seguros en las fronteras para dar servicios de emergencia a niños, niñas y adolescentes. Acá les comparto algunas fotos, ¿sí? Para que recuperen su vida cotidiana, que no va a ser la misma
pero por lo menos que no pierdan lo lúdico, lo educativo, el agua segura, el saneamiento ambiental. Les traía para compartir una canción que, si quieren, escúchenla, que me hizo pensar mucho en este tema, que es Niño Silvestre de Serrat, que dice que hijo del cerro, presagio de la muerte, niño silvestre que acechando la acera viene y va. Se las dejo para que ustedes la busquen en YouTube seguramente y la puedan escuchar. Y pensaba, ¿no? ¿Los primeros privilegiados son los niños? Creo que no. Solo podemos dar lo que ya es del otro, dice Borges. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Pérez. A continuación, la doctora Claudia María Socorso nos va a hablar sobre el derecho a la imagen del menor en la guerra. Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, contamos con la licenciada Susana Catalina Pérez y las doctoras Lilian Doris Sotelo y Claudia María Socorso, que nos hablarán de los derechos de niños, niñas y adolescentes en épocas de guerra. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de las expositoras y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, les damos la palabra. Bienvenidas. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este encuentro de mesa redonda. Le vamos a pedir a la doctora Evangelina Antonelli, que es la coordinadora adjunta de la Comisión de los Derechos de Niñez y Adolescencia, para que haga la apertura de esta exposición. Adelante, doctora Evangelina. Perdón, buenas tardes, estaba muteada. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en primer orden, muchas gracias por la presencia. Es un gusto tenerlos a todos en este tema tan interesante, pero en primer orden, mil disculpas por el retraso. Fue un problemita técnico que surgió, estas cuestiones que surgen, y bueno, mientras que uno lo va solucionando, pero disculpas de toda la comisión por este pequeño problema, que fue un problema involuntario a nuestro manejo. Gracias por la presencia, gracias al doctor Oturajian que nos está moderando, a la doctora Socorso, una de las expositoras, la licenciada Susana Pérez, la doctora Sotelo. Bueno, es mi deseo, el deseo de la comisión, que puedan disfrutar de esta interesante actividad. Estamos en tiempos de guerra, lamentablemente. Y como Comisión de Derechos de Niñez y Adolescencia, no podemos dejar de pensar, y nos trajo en esencia cuáles son los derechos de los niños. Una nueva guerra que será en un país, digamos, cosmopolita, como Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por la Comisión de Derechos... Sotelo, como la licenciada, un gusto, la verdad, excelente también su exposición. ¿Cómo nosotros veríamos una guerra? La veríamos, por ejemplo, como fue en los inicios, después de las Torres Gemelas, como fuegos artificiales, viéndolo en la tele y decir, bueno, pasa lejos, no veo, no sé, sí, qué mal la guerra, qué feo, cómo ayudaríamos, y hasta por ahí, al que tenga inquietud,
porque el que no tiene inquietud ni siquiera, a mi entender, por favor, le genera algo. Y en esta guerra se comenzaron, a partir, de los refugiados de Lampedusa, cuando apareció el nene en la costa, que también provocó muchos sentires, como en contra o a favor. Está pasando, para mí generó visibilidad que estaba pasando eso. O sea, a todo el mundo, y a gente que quizás tenga ganas de ayudar, y entonces ahí pregunte qué organizaciones puedo ayudar para que no pase esto, porque los derechos, o sea, la protección de los derechos del niño y del menor, yo no quiero poner una peleación de cuál derecho es mejor, si el derecho a la intimidad, si el derecho a la protección de su honor, obviamente, y a tener salud y a tener disfrute, que obviamente son los derechos básicos que tienen que estar siempre. Pero para mí el fundamental es la vida. Y como decía la licenciada recién, si yo no tengo un derecho a vivir, ¿de qué me sirve la protección de todos los derechos? ¿Y cómo visibilizo que estoy en riesgo? En riesgo lo visibilizo con imágenes. Si yo no lo puedo visibilizar de esa forma, o sea, no lo visibilizo con noticias que puedo leer en revistas especializadas, o mismo en diarios amarillistas, que solamente escriban. A mí me describe una imagen. Yo no es para hacerle un mal al menor, es para hacerle todo lo contrario, un bien, protegerlo, buscarle hábitat, buscarle educación, buscarle alimentos, salud, agua, que es lo que carece una guerra. Y ver realmente que una guerra es un horror, no es un juego, una lucha de poderes, que sí lo es, pero la guerra es un horror. Y estamos aniquilando un país, 2 países, un mundo, porque no sabemos acá, más allá de cuestiones políticas, si estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa esto? Otro? En un minuto podemos destruir un mundo. Entonces, para mí, la crudeza de las imágenes motiva la acción urgente. Motiva a poder acceder a proteger a esos chicos, a generar adopciones inmediatas, que sean controladas obviamente por los organismos internacionales, a poder ayudar a ACNUR, a poder ayudar a UNICEF, a poder ayudar a la Cruz Roja Internacional para que puedan receptar a estos chicos, a sus familias, y darle la calidad de vida mínima que pueden tener. La imagen de la madre con una casa a cuestas y llevando al menor, esa imagen es realmente lo que está pasando en la actualidad, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. A mí me dio a llevar todo mi bagaje, mi conocimiento, o en mis experiencias materialmente, y esa imagen impacta y te da lugar a pensar ¿cómo puedo ayudar a esta gente a poder mínimo, un poquito, vivir una vida normal? Y después sí, obviamente, poder llegar a brindarle todos los derechos que les corresponden, se merecen y tienen que tener asegurados. Pero en definitiva el primero y principal, y también está dentro de los derechos humanos básicos y universales, es la vida, es el alimento y es la salud. Y es una vivienda. Yo ver ese chico que va caminando con un muñeco y el número, más allá yo, ¿no? De ver que el chico se está exteriorizando y bueno, supuestamente, o sea, está desprotegido su intimidad, para mí es una protección urgente, es una que no me identifica así. O sea, poder verlo con una imagen en los medios de comunicación de fueguitos artificiales y que me digan, sí, los chicos están yendo y están buscando y se dan algunos números. La gente lo mira y lo ve, pero no acciona. Para mí el accionar, lamentablemente, quizás, es una imagen.
para mí quizás no es la imagen lo que me acciona, pero para el común de la gente considero que sí, es una activación rápida de poder cubrir las necesidades de ellos. O sea, esto es sin dejar, obviamente, cubrir las necesidades y a su vez cuando uno las cubre, protege estas otras necesidades. O sea, una vez que se pudo cumplir el objetivo, que el chico encuentre a su familia, tratar con las organizaciones de poder proteger sus otras necesidades que están dadas por las leyes, que son las necesidades alimenticias, de salud, de juego, justamente de su honor y de su intimidad en ese contexto. Pero en un contexto de guerra, todo es válido para poder alivianar justamente, para demostrar que la guerra es un horror, para demostrar que la guerra mata, daña realmente, y para poder darle una ayuda inmediata en la posibilidad que tengamos todos a esta gente, tanto a los refugiados de Lampedusa, como a los chicos de la guerra, como a los chicos también desnutridos, y como también los hay también acá en Chaco, o sea, por hambrunas, por condiciones paupérrimas, o mismo en el Centroamérica, la utilización de los mismos en las guerrillas. Son menores, por más que tengan todo el conocimiento de matar, ¿no? Entonces, yo no tengo una mirada sancionatoria, sino tengo una mirada de ayuda, en la medida que se pueda. Y no digo que esté mal todas las otras miradas, y de hecho considero, por ejemplo, cuando la doctora Sotelo nombró el fallo de Balbín con respecto a su derecho a la intimidad póstuma, considero que ese, si bien es un derecho a la intimidad, pero es a la intimidad y al honor de una persona que está contenida con una familia, esa familia, pero en este caso no estamos viendo justamente, ante mi percepción, que estamos violando el derecho a la intimidad. No, esta exposición es a los efectos de poder salvar la vida y poder hacer, digamos, poder brindarle la protección de los otros derechos que también tiene, salud, alimento, intimidad y honor. Educación y juego, es fundamental para un menor. Me hace a mí la idea de una acción más rápida, que creo que es lo que hay que velar en este momento, y luego, como también manifestó la licenciada, poder suplir con asistencias psicológicas, sociales, terapéuticas, lo carecido en este momento. Y si esa imagen padeció o provocó un dolor posterior, justamente protegerlo respecto a eso. Pero por lo que estuvo contando la licenciada, han ganado premios internacionales, más allá de los fotógrafos, la misma gente que fue fotografiada actuó y siguió en defensa de esos derechos vulnerados de los menores a vivir y a padecer una guerra, y todas las guerras son injustas, más allá que el objetivo no lo sea, pero todas las guerras son injustas, son graves y son horrorosas. Yo planteaba este punto, aunque sea disruptivo, a mí esas imágenes, las que mostró la doctora, como las que también mostró la licenciada, me afectaron, me conmocionan, me duelen y me hacen ratificar justamente mi postura. No, al contrario, me hacen ratificar que me sirven para accionar, me accionan, me accionan para hacer el bien. No, ahora, si estamos hablando justamente de abuso, de la imagen constante y ponerlas en otro contexto, obviamente que estaría el derecho a la intimidad, al abuso, al honor, o sea, justamente a, digamos, accionar contra los abusos, y favorecer, y digamos, proteger su honor. Pero, y en estas decisiones, lo primordial es la vida, lo primordial es el alimento, y lo primordial es el hogar, la vivienda de estos chicos que están caminando solos, dispersos por Europa,
por Irán, en las balsas, mismo el caso del chico choca, genera todo tipo de sensaciones, apabulla, vulnera, destroza, pero acciona. Yo creo que ineludiblemente le quedan 5 minutos. acciona. Bueno, yo en definitiva, en realidad, esa era la postura que nosotros estuvimos hablando y no discutiendo ni que algo es mejor ni peor de que una posición es mejor a otra, sino justamente tratando de ver cómo confluir con nuestros distintos pensamientos e ideas y bueno, y llegar a poder, digamos, consensuar para una mejor, en la medida de lo posible, y como nosotros somos actores, justamente, y en el estudio teórico en este momento de la situación, poder llevarlo o transmitirlo para la práctica y para el mejor proveer y accionar para salvaguardar vidas y mejorar la de los niños. Ya está, doctor. Sí. Le quiere dar un cierre. Te agradezco a todos escucharme y bueno, es una postura que la comparto con ustedes. Muy bien, muchas gracias, doctora Socorso. Este sería el momento para hacer algunas preguntas para los disertantes. Como bien escribieron en el chat la gente del colegio, se pueden escribir y las vamos leyendo para que se vayan contestando. Doctor Oturejian, si me permite, me gustaría en esta mesa redonda que se da el diálogo, si me permite hacer una reflexión, ¿puede ser? Yo la permito. Gracias. Bueno, en relación a en estos dos límites que se presenta con lo que plantea la doctora Socorso y la posición que creo que debe haber una posición intermedia, como mediadores siempre buscamos un eje intermedio, y es decir, los límites, no hay libertades absolutas, especialmente yo me refería en el tema del derecho a la libertad de expresión o la libertad de prensa. Justamente UNICEF lo que propende es que se pixele la cara de los chicos. Si no estamos diciendo no mostrar una realidad, estamos diciendo no muestres la realidad de ese chico, que es la de todos, porque la realidad es en forma singular y la realidad de una situación en su forma plural. En este juego de palabras digo, no estigmaticemos a una persona como niño héroe para salvar el mundo. En este caso, Kim Phuc, que yo me referí, Kim Phuc lo pudo manejar y en realidad trabajó desde su lugar. Ella en un momento, lo van a encontrar en YouTube, en un momento dijo, cuando me quemé yo pensé que iba a quedar fea. Lo dijo cuando tenía 9 años. Lo cierto es que el momento que está atravesando un niño en una época, en un estado bélico, o como decía la licenciada Pérez, en una situación de falta de agua, de necesidad, que es lo que plantea justamente The Save Children, es lo que plantea la necesidad, desde esa óptica, mostrar la realidad de ese chico en forma individual es lo que, desde mi lugar, no sería conveniente. Por lo menos pixelar, evitar dar nombres y apellidos para que ese futuro de ese chico, que puede ser revertido absolutamente, pueda tener una vida sin mochilas. Eso no significa ocultar la realidad. Esa era la posición así, en forma, digamos, contrapuesta a la posición de la doctora Claudia, pero en realidad las dos coincidimos. Hay que visualizarla, hay que visualizar la realidad. Pero el tema es el cómo. Ese es el punto de discrepancia. Muchas gracias. Bueno, no tenemos preguntas. Ahora ha sido una exposición.
Agradecemos al personal del colegio, de institutos y comisiones que nos ha brindado técnicamente mucha ayuda, y a todos los expositores le damos muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Muchas realmente. gracias, doctora Sotelo, y a todos los Excelentes las exposiciones, excelentes. Esto, me permite un momentito, doctor. Creo que se cumplió el objetivo, creo que coincidirían la doctora Sotelo y Socorso con mi criterio, de que esta es una pequeña puerta abierta que ofrecemos para que los adultos analicemos, profundicemos, busquemos. Hay algo que por un lado está muy bien, por el otro también, pero ¿cómo lo armonizamos? Sin perder de vista, como decía la doctora Socorso también, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes en épocas de guerra, que no es una situación normal. Pero creo que con esta actividad, humildemente, esto nos va a dejar la inquietud, que es lo que estábamos pretendiendo. Coinciden conmigo las doctoras, analizar, ver algo de un lado, del otro, no está funcionando muy en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, y cómo se podría armonizar. O sea, quedaría ahí, ¿no es cierto?, la verdadera esencia que llevó a que hiciéramos esta actividad. Coinciden conmigo los doctores. Muy brillante las expositoras. Y muchas gracias al Colegio de Abogados, obviamente. Gracias, doctor. Gracias. Excelente su moderación. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por escucharnos. Gracias.